Hola jóvenes, en este video vamos a explicar algunos ejercicios prácticos. Para esto usted debe haber leído el PDF que se subió a la plataforma donde salen algunas fórmulas, porque algunas de ellas pues las vamos a utilizar en estos ejercicios. Vamos a comenzar. Dice: en los siguientes ejercicios obtenga un valor del argumento de z, y el primer número complejo que me dan es z igual a 1, menos 1. Lo primero que vamos a hacer es graficar ese número complejo. Aquí ya graficamos el número complejo. Recordemos que todo número complejo en el plano complejo me representa un vector. Este puntito aquí es el número complejo 1,1, ¿verdad? A nosotros nos pide que encontremos un valor para el argumento de z. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el PDF que subimos anteriormente tenemos que el ángulo θ se calcula tangente inversa de y sobre x. ¿Por qué se calcula así? Porque ¿qué es el argumento de z? El argumento de z es el ángulo medido en radianes que forma el número complejo con el eje real positivo. Entonces yo lo que ando buscando es este ángulo θ, y ese ángulo se calcula tangente inversa de y sobre x. ¿Quién es y y quién es x? Recordemos que la primer componente es x y la segunda componente es y. Entonces θ es igual a tangente inversa de y sobre x. Y es 1, x es 1. θ es igual a tangente inversa de 1. Y cuando usted coloca tangente inversa de 1 en la calculadora, su calculadora tiene que estar en radianes. Si la tiene en grados, después de esos grados conviértalos a radianes. Entonces tangente inversa de 1 es pi cuartos de radianes. Significa que este ángulo es pi cuartos. Pero para el argumento de z existen muchos valores infinitos. ¿Por qué? Porque usted puede ver que el ángulo que yo encontré aquí es pi cuartos, pero si yo a partir de este ángulo doy una vuelta completa, llego al mismo ángulo. Significa que si a pi cuartos yo le sumo una vuelta completa, ¿cuánto es una vuelta completa? 360 grados, que es 2pi. Si a pi cuartos yo le sumo 2pi, esto es igual a 9 pi cuartos. Significa que este también es otro argumento de z. Pero usted puede ver que yo le sumé porque estoy recorriendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si usted recorre en sentido a favor de las manecillas del reloj, es este ángulo. Entonces si yo a pi cuartos le resto una vuelta entera, ¿por qué? Porque estoy dando una vuelta, vuelvo al mismo ángulo. Pero como es a favor de las manecillas del reloj, recuerden que los ángulos a favor de las manecillas son negativos y los ángulos en contra de las manecillas son positivos. Entonces si a pi cuartos le resto 2pi, esto es igual a menos 7 pi cuartos. Este es otro argumento para el número complejo z. Y usted puede encontrar infinitos argumentos, porque si da otra vuelta, si a partir de pi cuartos da 2 vueltas, le está sumando 4pi. Entonces en general, vamos a hacer aquí por un ladito, en general usted puede sacar todos los valores
del argumento de z haciendo lo siguiente. A pi cuartos le suma 2n pi. N vale 0, positivo y negativo 1, positivo y negativo 2, positivo y negativo 3 y así sucesivamente. Veamos. Cuando n vale 0, estoy utilizando este 0, cuando n vale 0, ¿qué me queda? Pi cuartos más 2n pi. N vale 0, esto se me hace 0, solo me queda pi cuartos, que es el valor que yo encontré aquí, pi cuartos. Cuando n vale 1, tengo pi cuartos más 2n pi, pero n vale 1, entonces me queda pi cuartos, n vale 1, 2 por 1, 2 pi, más 2 pi, y ya vimos que pi cuartos más 2 pi es 9 pi cuartos. Este es otro argumento. Ahora veamos con números negativos. Cuando n vale menos 1, tengo pi cuartos más 2n pi, pero como n vale menos 1, tengo pi cuartos menos 2 pi. Y ya vimos que pi cuartos menos 2 pi es negativo 7 pi cuartos. Este es otro argumento. Hagamos otro. Cuando n vale negativo 2, tengo pi cuartos más 2 por n pi. Pero como n vale negativo 2, aquí me queda menos 4 pi. Y pi cuartos menos 4 pi es igual a negativo 15 pi cuartos. Este es otro argumento. Si usted puede ver, aquí encontramos un argumento, otro argumento, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y así sucesivamente para cada valor de n que usted le dé. Ahora, como a nosotros solo nos piden un valor para el argumento de z, usted puede escoger cualquiera de estos, cualquiera. Entonces nosotros aquí encontramos este pi cuartos y este es el valor que yo voy a dejar como el argumento de z. Ahora, es muy diferente si a usted le piden argumento de z con A mayúscula, porque el argumento de z con A mayúscula es el argumento principal, es el valor principal del argumento minúsculo, perdón, del argumento sí con A minúscula. Entonces, queremos encontrar el argumento principal, que es este, cuando A es mayúscula. Para empezar, debemos saber que el argumento principal de z tiene que estar entre dos valores. Esto lo tenemos en el PDF. Tiene que estar entre negativo 180 grados y positivo 180 grados. O sea, puede ser 180 grados porque aquí incluye el igual, pero no puede ser negativo 180 porque aquí no lo incluye. O en otras palabras, debe estar entre negativo pi y positivo pi radianes, ¿verdad? Ahora, si usted se fija, cuando n vale 0 tenemos pi cuartos, cuando n vale 1, 9 pi cuartos, cuando n vale menos 1, menos 7 pi cuartos, cuando n vale menos 2, menos 15 pi cuartos. Usted puede ver que entre todos estos valores, el único valor que está entre menos pi y pi, o entre menos 180 grados y 180, entre menos 180 grados y 180 grados, es pi cuartos, porque pi cuartos es igual que 45 grados y 45 grados está en este intervalo. Entonces el argumento principal de este número z es pi cuartos. Usted puede verificar que 9 pi cuartos no está en este rango. Si se le dificulta saber si 9 pi cuartos está entre menos pi y pi, entonces conviértalo a grados y verifique que está entre menos 180 y 180. Usted puede ver que en negativo 7 pi cuartos tampoco cumple, no está en este rango.
y tampoco menos 15 pi cuartos ni cualquier otro valor que usted obtenga dándole valores a n. El único valor que cumple eso es pi cuartos. Entonces pi cuartos es el argumento principal de este número complejo, y ya vemos que el argumento con A minúscula son todos estos valores. Si le piden uno, cualquiera de estos usted puede dar como respuesta. Ahora, si a mí me pidieran expresar ese número complejo en su forma polar, haríamos lo siguiente. Ya sabemos que el número complejo es 1,1 y que la forma polar de expresar un número complejo es la siguiente: r coseno de teta más y seno de teta. Esto también lo tenemos en el PDF, donde r es el módulo de ese número complejo. Entonces necesitamos el módulo. ¿Cómo encontramos el módulo de un número complejo? X al cuadrado más y al cuadrado. R es igual a 1 al cuadrado 1 más otro 1 es raíz de 2. Eso es R, o sea, el módulo de ese número complejo. Ahora, ¿quién es teta? Teta es un argumento de ese número complejo. Cuando me refiero a un argumento, estoy hablando del argumento con Z minúscula. Usted puede escoger cualquiera. Recordemos que el argumento toma infinitos valores, porque depende del valor que usted le dé a n. Entonces, el argumento que usted va a utilizar es cualquiera de los valores que ya hemos hallado. Yo voy a utilizar pi cuartos. Si usted quiere utilizar cualquiera, no importa, su respuesta va a ser correcta. ¿Por qué? Porque en todos esos valores el coseno y el seno son los mismos. Entonces expresemos en forma polar. R, ¿quién es? Raíz de 2. Coseno de pi cuartos más y seno de pi cuartos. Y aquí tenemos en forma polar el número complejo 1,1. Entonces ya resolvimos este ejercicio. Solo nos pedía un argumento, pero nosotros calculamos también el argumento principal y además expresamos el número en su forma polar. Este ejercicio usted puede ver que es un ejercicio donde el vector se encuentra en el primer cuadrante. Vamos a hacer otros ejercicios dependiendo en qué cuadrante se encuentre el número complejo. Otra cosa que les quería mencionar es que cuando usted tiene el número z en un par ordenado, entonces el número está en coordenadas cartesianas. Y por ejemplo, aquí lo tenemos en forma polar, es decir, en coordenadas polares, ¿verdad? Seguimos con este otro ejercicio. Tengo el número complejo z igual a menos 1,1. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar un valor para el argumento de z. Vamos a encontrar el argumento principal y vamos a expresar en forma polar ese número complejo. Lo primero que debemos hacer es graficar z. Bueno, aquí ya graficamos el vector. Podemos ver que el vector está en el segundo cuadrante, ¿verdad? X es menos 1, y vale 1. Está en el segundo cuadrante. Nosotros lo que necesitamos es encontrar un valor para el argumento de z. Argumento con A minúscula. Recordemos que existen infinitos valores. Con uno que encontremos, suficiente para dar respuesta a lo que es el argumento de z.
Si nosotros aplicamos la fórmula θ igual a tangente inversa de y sobre x, y es 1, x es menos 1, entonces nos queda θ igual a tangente inversa de 1 entre menos 1, que esto es igual a tangente inversa de menos 1. Cuando usted en la calculadora coloca tangente inversa de menos 1, eso le da menos pi cuartos. Pero veamos, nosotros lo que queremos encontrar es este ángulo, que este es un argumento de z. Este es el ángulo que queremos encontrar. La calculadora a nosotros nos dio menos pi cuartos. Para empezar, usted debe saber que ese no es el ángulo que andamos buscando. ¿Por qué? Porque negativo pi cuartos se encuentra en el cuarto cuadrante. Negativo pi cuartos es como que usted tenga el vector en el cuarto cuadrante y el ángulo que encontró es este, negativo pi cuartos. Negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Ahora veamos. Usted lo que quiere encontrar es este ángulo. La calculadora me dio negativo pi cuartos. Yo quiero llegar hasta aquí. Este es el ángulo que yo ando buscando. ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar aquí? Usted puede ver que recorro media vuelta, es decir, 180 grados, es decir, pi radianes. Significa que el ángulo que me da la calculadora, negativo pi cuartos, le sumo pi para llegar al ángulo que yo necesito, y eso es 3 pi cuartos. Y este es un argumento de z. Ahora, si nosotros queremos sacar más argumentos, significa que a este 3 pi cuartos le voy a sumar 2n pi. Recordemos que n vale 0 más menos 1, es decir, puede tomar positivo 1 y negativo 1, más menos 2, más menos 3 y así sucesivamente. Esta es la fórmula que me va a dar todos los valores del argumento de z. Veamos. Cuando n vale 0, esto se me hace 0 y yo obtengo 3 pi cuartos. Ahora veamos. Cuando n vale 1, yo obtengo 3 pi cuartos, pero aquí n vale 1. Entonces me va a quedar 3 pi cuartos más 2 pi. Y 3 pi cuartos más 2 pi, eso es 11 pi cuartos. Démosle ahora valores negativos. Cuando n vale negativo 1, me va a quedar 3 pi cuartos menos 2 pi. Y 3 pi cuartos menos 2 pi, eso es negativo 5 pi cuartos. Otro valor, cuando n vale negativo 2, le va a quedar 3 pi cuartos menos, como n vale negativo 2, aquí le queda negativo 4 pi, entonces menos 4 pi. Y 3 pi cuartos menos 4 pi, esto es negativo 13 pi cuartos. Y así usted puede encontrar muchos valores para el argumento de ese número complejo. Ahora, si me piden el argumento principal, o sea, A mayúscula, cuando la A es mayúscula, tengo que ver qué valores de estos se encuentran entre menos pi y pi radianes, o en otras palabras, entre negativo 180 grados y 180 grados. Recordemos esto, recordemos que el argumento tiene que estar entre negativo pi y pi. Sí puede ser pi porque aquí lo incluye, pero no puede ser negativo pi el argumento principal. El argumento común y corriente, que es este, sí puede ser negativo pi, pero el argumento principal no.
Entonces, ¿qué valores de estos se encuentran en este rango? Usted puede ver que el único valor que se encuentra entre negativo pi y pi, incluyendo a pi, es 3 pi cuartos. ¿Por qué? Usted lo puede ver. 3 pi cuartos es desde aquí hasta aquí. Se encuentran entre negativo pi y pi, ¿verdad? Este es el ángulo que andábamos buscando al principio. Si a usted le cuesta saber, por ejemplo, si 3 pi cuartos está entre negativo pi y pi, entonces convierta esto a grados. Y usted puede ver que 3 pi cuartos es igual a 135 grados. Y 135 grados está entre negativo 180 grados y 180 grados, ¿verdad? Entonces, este es el valor del argumento principal, o sea, 3 pi cuartos. Los valores siempre tenemos que darlos en radianes. Ahora, recordemos si queremos expresar este mismo número que era negativo 1,1 en su forma polar, debemos hacer lo siguiente. Recordemos que la fórmula es R coseno de teta más I seno de teta. Todo esto está multiplicando con R. R ya sabemos que es la magnitud o el módulo de ese vector. Encontremos entonces R. Menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Este es el mismo raíz de 2. Entonces z en su forma polar es raíz de 2 por ¿quién? Coseno de teta. ¿Quién es teta? Es cualquiera de los valores del argumento que nosotros encontramos, de este argumento, cualquiera. Yo voy a utilizar el 3 pi cuartos. Coseno de 3 pi cuartos más i seno de 3 pi cuartos. Y aquí tenemos el número escrito en forma polar, y les recuerdo que aquí el número está escrito en coordenadas cartesianas. Esto es coordenadas cartesianas, esto es coordenadas polares, ¿verdad? O forma polar. Entonces ya hemos hecho ejercicios donde el vector está en el primer cuadrante, y este era cuando el vector está en el segundo cuadrante. Aquí tenemos otro ejemplo donde el número complejo es menos 1, menos 1. Lo primero que vamos a hacer es graficar ese número complejo. Aquí tenemos el número complejo ya graficado. Este punto es menos 1 en X, menos 1 en Y. Entonces, vamos a encontrar un valor para el argumento de Z. Si aplicamos la fórmula que teta es igual a tangente inversa de Y sobre X, Y vale menos 1, X también vale menos 1. Entonces nos va a quedar que teta es igual a tangente inversa de 1. Si usted eso lo coloca en su calculadora, en radianes, le va a quedar que teta es igual a pi cuartos. Pi cuartos es tangente inversa, perdón, aquí me faltó la inversa, tangente inversa de 1, pero veamos algo. Pi cuartos se encuentra en el primer cuadrante. Esto es pi cuartos. Y usted no ocupa ese ángulo. Usted, el ángulo que ocupa es este. Este ángulo es uno de los argumentos. Yo estoy tomando ese, que es uno de los argumentos. Ahora vea. Si pi cuartos es hasta aquí, ¿cuánto tengo que recorrer para llegar al ángulo que yo ocupo? Usted puede ver que recorro 180 grados, o sea, media vuelta, o sea, pi radianes. Entonces, al ángulo que me da la calculadora, que es pi cuartos, le sumo pi, que es lo que recorro para llegar al ángulo que yo quiero. Un cuarto de pi más pi, esto es 5 pi cuartos. Y este es un argumento de Z. Ahora veamos, si yo quiero encontrar otros argumentos, entonces
a 5 pi cuartos le voy a sumar 2n pi. Recordemos que n vale 0 más menos 1 más menos 2 y así sucesivamente. Veamos, cuando n vale 0, esto se me hace 0 y yo obtengo el 5 pi cuartos. Cuando n vale 1, a mí me queda 5 pi cuartos más, pero como n vale 1 le queda 2 pi. Recordemos que si n vale 1, usted le está sumando 2 pi. Está dando una vuelta completa. Desde aquí está dando una vuelta completa en contra de las manecillas del reloj porque le está sumando, ¿verdad? Porque n vale 1, positivo 1. Si es negativo, recordemos que es a favor de las manecillas del reloj. Entonces 5 pi cuartos más 2 pi significa que yo estoy sumando una vuelta completa, estoy dando una vuelta completa. Esto es 13 pi cuartos. Ahora veamos con números negativos. Cuando n vale negativo 1, yo obtengo 5 pi cuartos menos 2 pi. Y 5 pi cuartos menos 2 pi, esto es negativo 3 pi cuartos. Veamos cuando n vale negativo 2. A mí me queda 5 pi cuartos. Como n vale negativo 2 por 2 es negativo 4 pi. Y 5 pi cuartos menos 4 pi, esto es negativo 11 pi cuartos. Y así usted puede sacar muchos argumentos de z. Recordemos que en este caso que le estoy restando 2 pi significa que a partir de aquí estoy dando una vuelta completa, pero a favor de las manecillas del reloj. Llego al mismo ángulo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero encontrar el argumento principal de z, recordemos que este valor está entre pi, entre negativo pi y pi, es decir, entre menos 180 grados y 180 grados. Ahora veamos, nosotros encontramos un argumento de z que es 5 pi cuartos, otro es 13 pi cuartos, otro es negativo 3 pi cuartos y otro es negativo 11 pi cuartos, y así usted puede encontrar muchos. De todos estos valores, el valor que cumple, que se encuentra en este rango, es negativo 3 pi cuartos, porque negativo 3 pi cuartos es igual a 135 grados negativos y se encuentra en este rango. Entonces el argumento principal de z es negativo 3 pi cuartos. En otras palabras, es este ángulo, que va desde el eje real. Recordemos que este es el eje real y este es el eje imaginario. El que va desde el eje real hasta el vector, porque recordemos que este es un argumento de z. El argumento de z es el ángulo medido desde el eje real hasta el vector, ya sea a favor de las manecillas o en contra. Entonces este ángulo es el negativo 3 pi cuartos, que es un argumento de z y que es el argumento principal. Y si queremos escribir este número en su forma polar, ya sabemos que podemos utilizar cualquiera de los valores del argumento. Bueno, hasta el momento ya hemos hecho ejercicios donde el vector está en el primero, segundo y tercer cuadrante. Ahora vamos a hacer este ejercicio y este vector se encuentra en el cuarto cuadrante. Lo primero que vamos a hacer es graficarlo. Aquí ya tengo el vector graficado. Entonces a mí me están pidiendo un argumento, un valor para el argumento de z. Recordemos que θ es igual a tangente inversa de y sobre x. Este es x y este es y. Entonces va a quedar θ es igual a tangente inversa de menos 1. Cuando usted coloque en la calculadora tangente inversa de menos 1, esto le da menos pi cuartos.
significa que menos pi cuartos es este ángulo medido a favor de las manecillas del reloj. Este es un valor para el argumento de z, porque recordemos que el ángulo puede ser positivo o negativo. Solo tenemos que ver que esté medido desde el eje real. Recordemos que este es el eje real y este es el eje imaginario. Desde el eje real hasta el vector también pudo haber sido este ángulo. Este también es un argumento de z. Ahora, si yo quiero encontrar otros argumentos, a este negativo pi cuartos le voy a sumar 2n pi. Recordemos que n vale 0, positivo y negativo 1, positivo y negativo 2 y así sucesivamente. Veamos, cuando n vale 0, esto se me hace 0 y solo me queda negativo pi cuartos, que fue el valor que la calculadora nos dio. Cuando n vale 1, me queda negativo pi cuartos más 2pi. Significa que desde negativo pi cuartos yo estoy recorriendo una vuelta completa, que es 2pi. Negativo pi cuartos más 2pi, esto es igual a 7 pi cuartos. Significa que 7 pi cuartos es este ángulo. Desde aquí hasta aquí. Veamos con números negativos. Cuando n vale negativo 1, nos va a quedar negativo pi cuartos menos 2pi. Y negativo pi cuartos menos 2pi, esto es negativo 9 pi cuartos. Y así usted puede sacar muchos valores. Si a nosotros nos piden el argumento principal, recordemos que debe estar entre negativo pi y pi. De todos estos valores que nosotros encontramos, y con todos los que usted puede seguir encontrando, usted puede ver que el único que cumple, que está en este rango, es negativo pi cuartos. Entonces, este es el argumento principal de este número complejo. Y si queremos encontrar la forma polar de este número, podemos utilizar cualquiera de estos ángulos que son el argumento, que son un valor para el argumento de z, para poder escribir este número en su forma polar. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el número complejo z igual a i entre menos 2 menos 2i. Nos piden hallar un argumento para z. Usted puede ver que es un ejemplo diferente a los que hemos hecho, ¿verdad? Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula que nosotros tenemos en el PDF que se subió, que dice así: que el argumento de z1 por z2, esto es igual al argumento de z1 más el argumento de z2. Esta es una de las formulitas. Y la otra es que el argumento de z1 entre z2 es igual a argumento de z1 menos argumento de z2. Si usted puede ver, son los argumentos con A minúscula. Estas fórmulas no aplican para el argumento principal, es decir, cuando el argumento se escribe con A mayúscula. Estos solo son para estos tipos de argumentos. ¿Cuál de estas dos formulitas vamos a usar? Vamos a usar esta. ¿Por qué? Porque podemos ver que esta es una división. Este número complejo es una fracción, es una división, entonces vamos a usar esta formulita. Aquí volví a escribir el número, entonces yo voy a tomar como z1 a mi numerador, que es i, y voy a tomar como z2 a mi denominador, que es menos 2 por i. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el argumento de z1 y vamos a encontrar el argumento de z2. Luego solo los restamos y ese es el argumento de la fracción. Lo primero que vamos a hacer es graficar cada uno de estos zetas, z1 y z2.
Recordemos que este número Z1 es como que usted tenga 0,1, porque no tiene parte real, entonces la parte real es 0. Y este número es menos 2, menos 2. 0,1 es este punto aquí. Entonces, este es el vector. Vamos a encontrar un argumento para Z1. Este es Z1. Recordemos que un argumento es el ángulo que forma desde el eje real hasta el vector. Usted puede ver que este ángulo es pi medios, ¿verdad? Esto es pi medios, entonces este es un argumento de Z1. Usted puede sacar otros argumentos, por ejemplo, el ángulo que está desde aquí hasta aquí. O sea, el ángulo medido a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Pero como solo basta encontrar uno, entonces yo voy a trabajar con pi medios. Ya encontré un argumento para Z1. Ahora voy a graficar este vector, que es Z2, y voy a encontrar un argumento para Z2. Lo voy a graficar en este mismo plano. Aquí ya grafiqué el punto, este es el punto menos 2, menos 2, y este es el vector. Entonces yo quiero encontrar un argumento para Z2. Recordemos que, en otras palabras, quiero encontrar un ángulo medido desde el eje real hasta ese vector. Entonces, si yo aplico que θ es igual a tangente inversa de y sobre x, y es negativo 2, x también es negativo 2. Entonces me va a quedar θ es igual a tangente inversa de 1. Y tangente inversa de 1 es pi cuartos. Usted sabe que pi cuartos se encuentra aquí en el primer cuadrante. Significa que este ángulo de aquí es pi cuartos, pero yo no quiero ese ángulo. Yo quiero ya sea este en contra de las manecillas o este que es a favor de las manecillas. Voy a trabajar con este que es a favor de las manecillas. Veamos algo. Si yo sé que este ángulo es pi cuartos, pero yo quiero este, ¿cuánto tengo que recorrer desde pi cuartos hasta aquí, que es el ángulo que yo necesito? Estamos recorriendo media vuelta, pero a favor de las manecillas del reloj. O sea, esa vuelta o ese ángulo que yo estoy recorriendo es negativo porque es a favor de las manecillas. Entonces, a pi cuartos le resto pi, que es la vuelta que yo recorro, pero como es a favor de las manecillas y los ángulos a favor de las manecillas son negativos, por eso se lo resto. Pi cuartos menos pi, esto es negativo 3 pi cuartos. Y este es un argumento para Z2. Usted puede encontrar otro, yo estoy encontrando este. Entonces, argumento para Z2 es negativo 3 pi cuartos. Como ya tengo argumento para Z1 y tengo argumento para Z2, la formulita me decía que el argumento de Z1 entre Z2 es igual a argumento de Z1 menos argumento de Z2. El argumento de Z1 que yo encontré es pi medios menos, y el argumento de Z2 que yo encontré es negativo 3 pi cuartos. Abrimos paréntesis porque este es negativo y me afecta este signo negativo de la fórmula. Entonces me queda pi medios, menos por menos es más, 3 pi cuartos. Y pi medios más 3 pi cuartos, esto es 5 pi cuartos. Esta es la respuesta que yo ando buscando. Este 5 pi cuartos es un argumento de i entre menos 2i, que es lo que me pide el ejercicio.
Aquí tenemos otro ejemplo, nos da este número z igual a raíz de 3 menos i, todo eso elevado a la 6. Me están pidiendo un argumento para z. Tengo que encontrar un argumento para z. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar todo este número como que fuera un solo z, entonces z está elevado a la 6. Primero lo que vamos a hacer es expresar este número en su forma polar. Recordemos que la fórmula es r coseno de teta más i seno de teta. Todo esto está multiplicando con r. Necesitamos encontrar quién es r. Recordemos que es la magnitud de z. Estoy tomando z como esto que está aquí. Encontremos r. Raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Quién es x? Raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es y? Menos 1 al cuadrado. R es igual a raíz cuadrada. Raíz de 3 al cuadrado, la raíz se me cancela con el exponente y solo me queda 3. Más menos 1 al cuadrado, 1. R es igual a raíz de 4, que es 2. Ahora vamos a encontrar un argumento para este número, es decir, para raíz de 3, menos 1. Lo primero que vamos a hacer es graficar este vector. Aquí ya grafiqué raíz de 3 en x menos 1 en y. Entonces necesito hallar un argumento para este número. Nosotros sabemos que teta es igual a tangente inversa de y sobre x. ¿Quién es y? Negativo 1. ¿Quién es x? Raíz de 3. Cuando usted coloca en la calculadora tangente inversa de negativo 1 entre raíz de 3, eso le da negativo pi sextos, es decir, este ángulo, negativo pi sextos, y nosotros vemos que ese es un argumento para z, ¿verdad? Que en este caso estoy trabajando con este z. Ahora, si yo quiero escribir el número en su forma polar, recordemos que aquí va r resultó ser 2, coseno de teta, negativo pi sextos, más i seno de teta, que es negativo pi sextos. Pero a mí lo que me están pidiendo es un argumento para este número. Para el número z igual a raíz de 3, raíz de 3 menos i, y todo eso elevado a la 6. Pero esta forma polar que yo tengo aquí es la forma polar de este número, raíz de 3 menos 1, que es el mismo raíz de 3 menos i. Pero a mí no me están pidiendo este, me están pidiendo esto elevado a la 6. Entonces voy a hacer algo. Como z es este número y me están pidiendo elevado a la 6, lo voy a elevar a la 6. Z a la 6 es igual 2 coseno de menos pi sextos más i seno de pi sextos elevado a la 6. Lo que hice es, esto que tenía aquí lo elevé a la 6. Volví a copiar aquí por donde íbamos. Aquí lo copié. Estábamos elevando a la 6 el número, porque eso es lo que me están pidiendo. Ahora veamos, nosotros tenemos esto elevado a la 6. En el PDF tenemos esta siguiente formulita que se llama fórmula de Moivre. Se escribe así. Moivre se escribe, pero se pronuncia fórmula de Moivre. ¿Qué nos dice esa fórmula? La fórmula nos dice lo siguiente. Bueno, aquí hay fórmula de Moivre.
así se llama la fórmula, se llama de Moivre. Nos dice, si nosotros tenemos coseno de teta más i seno de teta y todo esto elevado a un número n, que en este caso n es entero, esto es igual a que usted haga lo siguiente: este n pasa a multiplicar en el argumento del coseno y del seno, entonces nos queda coseno de n por teta más i seno de n por teta. El exponente que está aquí pasa a multiplicar en el argumento. Entonces, haciendo lo mismo aquí, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: este 6 es el exponente de todo esto, incluyendo al 2. Entonces, bueno, aquí me faltó un paréntesis porque recordemos que este 2 multiplica a todo esto y todo está elevado a la 6. Es decir, el 2 está elevado a la 6 y todo esto también a la 6. Entonces nos queda así: elevando cada factor a la 6, coseno de menos pi sextos más i seno de menos pi sextos, todo eso a la 6. Z a la 6 es 2 a la 6, eso es 64. Y ahora aquí vamos a aplicar la fórmula de Moivre. Este 6 multiplica al ángulo. Coseno de menos pi sextos por 6, se cancela el 6 y solo queda menos pi, más i seno de, y aquí también nos queda menos pi. Ahora veamos, z a la 6 es igual a 64 por coseno de menos pi. Coseno de menos pi es menos 1 y seno de menos pi es 0. En otras palabras, z a la 6 es igual a, este es un escalar que multiplica a este vector, 64 por menos 1, menos 64, 64 por 0, 0. Este es el número z en coordenadas cartesianas, el número z elevado a la 6 en coordenadas cartesianas, que es lo mismo que tengamos el número complejo menos 64 más 0i, que es igual a menos 64. Ahora, a mí me están pidiendo un argumento de este número, de z a la 6, es decir, me están pidiendo un argumento de esto. Grafiquemos este vector, menos 64,0. Menos 64 en X, 0 en Y. Voy a escribir aquí el negativo 64. Aquí está graficado ese punto. Entonces, el vector es este. A mí me están pidiendo un argumento para este vector, es decir, para ese número complejo. Yo puedo encontrar ya sea este ángulo o este ángulo. Este ya sabemos que es pi y este es negativo pi. Entonces, un argumento para este número, para el número raíz de 3 menos i y todo eso elevado a la 6, un argumento para ese número puede ser pi. Si usted quiere escoger menos pi, está correcto siempre, ¿verdad? Si le pidieran el argumento principal de este número, sería pi, porque recuerde que el argumento principal de un número z tiene que estar entre negativo pi o pi. El pi lo incluye, el negativo pi no, entonces el argumento principal no puede ser negativo pi. Este está descartado como argumento principal, pero si es un argumento común del número, ¿verdad? Entonces el argumento principal sería pi. Este video, muchachos, pues hasta aquí termina. Estos son los ejercicios que teníamos planeados para hoy. Espero que sean de mucha ayuda.